Soy Niceto Alcalá Zamora, primer presidente de la Segunda República Española. Nací el 6 de julio de 1877 en Priego de Córdoba, en el seno de una acomodada familia cordobesa de propietarios agrícolas. Mi familia estaba muy vinculada al progresismo decimonónico. Mi padre, Manuel, militar frustrado debido a su acentuada miopía pero buen conocedor del derecho, fue secretario durante algún tiempo del Ayuntamiento de Priego. Hacendado con un buen respaldo económico y muy fiel a la tradición política familiar, orientó mis primeros pasos intelectuales y morales, ya que quedé huérfano de madre Francisca Torres cuando solo contaba 2 años. Hicieron las veces de ella mi tía y madrina, Enriqueta, y mi prima Gloria, que cuidaron de mí y de mis hermanos, Manuel, el mayor, y Pilar, la menor. Cursé estudios de bachillerato por libre en el Instituto de Cabra y de Derecho, también por libre, en la Universidad de Granada. Terminada la carrera con brillantes calificaciones en 1894, 3 años después me trasladé a Madrid, doctorándome en la Universidad Central. Mis más destacados profesores y orientadores en las aulas madrileñas fueron Azcárate y Ureña. Pasante en el despacho de Díaz Cobeña, en 1899 gané, con el número 1, las oposiciones a letrado del Consejo de Estado, habiendo contraído matrimonio ese mismo año con Purificación del Castillo Natural de Priego como yo. Todo me sonreía al despuntar el nuevo siglo y el reinado personal de Alfonso XIII. Por entonces, 1903, me vinculé al Círculo Liberal de Romanones. Junto al conde hice mis primeras armas en la política de la Restauración y, adscrito a su facción progresista, habría de transcurrir buena parte de mi carrera política. En las elecciones liberales de 1905 gané mi primer acta de diputado por el distrito de La Carolina, que sería en adelante mi distrito hasta 1923, pero recuperado en 1931, dotado de brillantes dotes oratorias, aunque ya por entonces un tanto démodes, muy dentro de la ampulosa tradición castelarina, pero también de una sólida preparación en materias jurídicas y administrativas, destaqué muy pronto en el Parlamento. En el gobierno de Canalejas, 1910 hasta 1912, en el que Romanones asumió la cartera de Instrucción Pública, figuré como subsecretario, pero, a la muerte de Canalejas y al dividirse el Partido Liberal, me sumé a la fracción democrática de García Prieto. Cuando éste formó su primer gobierno, 1917, figuré en él como ministro de Fomento y ya con un grupo político propio, en el Nacional, que en 1918 presidió Maura. A partir de la crisis de este gobierno, mi significación se hizo más patente. Sostuve por entonces un resonante debate en oposición a las pretensiones autonomistas de Cataluña defendidas por Cambó. Fue tajante mi frase: autonomía y hegemonía son 2 cosas absolutamente incompatibles. No se puede ser a la vez Bolívar de Cataluña y Bismarck de España. Ministro de la Guerra en el gobierno del bloque liberal que presidió García Prieto en 1922, mi grupo político solo contaba con 9 diputados en las nuevas Cortes. Dimití por discrepancias con el ministro de Estado Santiago Alba, especialmente en lo relativo a la cuestión marroquí. Consideré un error sus negociaciones con Abdelkrim y con el Raisuni. Al sobrevenir la dictadura, en septiembre de 1923, me mostré de momento en una actitud de benevolencia expectante. Al general le consta, declaré entonces mi sincero y leal deseo de que este régimen, a cuyo nacimiento e iniciativa nada me liga, realice una misión útil que por mi parte no encontrará obstáculos. Pero esa postura evolucionó en mí hacia una oposición tajante cuando el dictador decidió prolongar su régimen tras el éxito marroquí, el decisivo desembarco en Alhucemas mediante el Directorio Civil, oposición que derivó en una decidida ruptura con la monarquía, en un giro similar al de Miguel Maura, con quien fundé ya en 1930 la derecha liberal republicana. En ese mismo año, ya caído el dictador, y en una resonante conferencia pronunciada en Valencia, me atreví a prometer
una república conservadora, respetuosa con la Iglesia, con el cardenal de Toledo a la cabeza. Sin duda, esta definición contribuyó a atraer hacia la república a un amplio sector de las timoratas clases medias, enojadas con el dictador y con el rey que le había sostenido. En agosto de ese mismo año, tomé parte en el encuentro y pacto de San Sebastián y fui designado presidente del Comité Revolucionario que, al producirse el cambio de régimen, se titularía Gobierno Provisional. Confinado en la cárcel Modelo de Madrid, tras el frustrado pronunciamiento de Jaca, mi liberación, tras el juicio rotundamente absolutorio, provocó una significativa manifestación popular que preludió ya la caída de la monarquía. Al advenimiento de la República, conservé mi puesto al frente del gobierno provisional, pero reunidas las Cortes Constituyentes, dimití por mi disconformidad con la legislación anticlerical defendida eficazmente por Azaña. Sin embargo, una vez aprobada la Constitución, el gobierno encabezado por aquel decidió designarme presidente de la República para neutralizar las primeras reacciones de los católicos y dar al régimen una apariencia de continuidad moderada. Ya presidente, confirmado por las Cortes el 18 de diciembre de 1931, hube de enfrentarme con el frustrado pronunciamiento de Sanjurjo agosto de 1932, que a su vez, como réplica, permitió acelerar la aprobación del Estatuto Autonómico Catalán para mí, un giro total respecto a mi actitud de 1919, y estimuló las reformas jacobinas de Azaña. Las elecciones de noviembre de 1933, que supusieron un vuelco político total con el triunfo de un centro-derecha, representado por el radicalismo templado de Lerroux y por la modalidad demócrata cristiana de la Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por Gil Robles, iniciaron la crisis del régimen, ya que las izquierdas no supieron perder y se mostraron reacias a la aceptación del nuevo mapa parlamentario por mí, al paso que yo, para no disgustar a aquellas, solo me avine a un gobierno Lerroux con reducida participación de las derechas, pese a la representación mayoritaria de éstas en la Cámara. Aún así, el Partido Socialista, dominado por Largo Caballero, se lanzó en octubre de 1934 a una intentona revolucionaria de carácter muy grave, que tuvo su principal escenario en Asturias, mientras Companys, en Barcelona, rompía con el gobierno proclamando el Estado catalán. A ambos desafíos hicimos frente, con energía, el jefe del gobierno, Lerroux, y yo, dominadas las dos secesiones, la marxista y la nacionalista, me esforcé en reducir al mínimo las condenas subsiguientes. No hubo penas de muerte, pero tanto Largo Caballero como Companys fueron reducidos a prisión, y Azaña se vio sometido a un proceso que se resolvería a su favor. Un nuevo gobierno Lerroux-Gil Robles, formado en mayo de 1935, con mayoría cedista, se esforzó en restaurar el ejército presuntamente triturado por Azaña y en centrar la política. Pero los escándalos surgidos en el seno del Partido Radical, la denuncia Tallá y el famoso extraperlo, obligaron a Lerroux y los suyos a salir del gobierno. Un tecnócrata próximo a mi posición política, Chapaprieta, prolongó con dificultades la situación, que hizo crisis definitiva a principios de diciembre de 1935 sin que hubieran podido aprobarse las medidas económicas de Chapaprieta ni la reforma constitucional, en la que yo mismo había puesto gran empeño. Eludí yo, y sería mi gran error, confiar el poder a Gil Robles, y preferí entregarlo a Portela Valladares, que disolvió las Cortes y convocó unas elecciones de las que saldría triunfante el Frente Popular, integrado por los azañistas y por un socialismo radicalizado por la obsesión revolucionaria de Largo Caballero, que había salido de la cárcel en noviembre del año anterior. Mi intento de crear una fuerza propia, de centro, capaz de ganar las elecciones, había fracasado rotundamente. Reunidas las Cortes, estas, en un gesto a todas luces anticonstitucional, iniciaron sus tareas deponiéndome a mí al que de manera absurda
Se acusaba de haber disuelto sin justificación las Cortes anteriores, pese a que esa disolución la estaban exigiendo desde el mismo día en que fueron elegidas tanto Azaña como los socialistas. Me aparté prudentemente de toda actividad política y a comienzos de julio embarqué en Santander con mi familia para realizar un viaje de placer por el norte de Europa sin sospechar que jamás retornaría vivo a mi patria. Durante este viaje me sorprendió, en efecto, el estallido de la guerra civil. Instalado en Francia primero en París y en Pau luego sin más recursos económicos que los obtenidos con mis colaboraciones en la prensa americana y repudiado por las dos Españas combatientes, decidí emigrar a Buenos Aires al comenzar la Segunda Guerra Mundial. Mi esposa había muerto en Pau. Dos de mis hijos habían acudido a España, contra mi voluntad, para luchar a favor de la España frente populista. Mi viaje, iniciado en enero de 1941, pero prolongadísimo por causas diversas, duró 411 días, me llevó a México, pero desde allí logré trasladarme finalmente a Buenos Aires, donde viví acompañado por dos de mis hijas, Pura e Isabel. También estaba en la capital platense mi primogénito, Niceto. Tanto los llamados rojos como los llamados nacionales me habían despojado de todos mis bienes. En febrero de 1941 había sido condenado mediante una sentencia absurda dictada por los tribunales franquistas. Me sostuve, no obstante, con cierta holgura, gracias a mis artículos para la prensa francesa y argentina, amén de numerosas publicaciones de todo género. Fallecí en mi residencia de Buenos Aires, Argentina, el 18 de febrero de 1949, a los 71 años de edad. Hasta 1977 no serían repatriados mis restos, enterrados hoy en el Panteón Familiar de Madrid. Tuve 3 hijos de mi matrimonio. El mayor, Niceto, había casado en 1932 con una hija del general Queipo de Llano, Ernestina. José y Luis murieron en España durante la Guerra Civil. María Teresa quedó en zona nacional. Las otras dos, Pura e Isabel, me acompañaron, como ya se ha indicado, hasta mi muerte. Pertenecí a 3 reales academias, Jurisprudencia y Legislación, en la que ingresé en 1913. Ciencias Morales y Políticas, 1920, y Española, 1932. Tanto en mi dimensión personal como en la política, yo, convencido católico, fui un hombre fundamentalmente honesto, pero precisamente mi concepción de la alta magistratura que me tocó asumir como una institución arbitral y equidistante de las diversas facciones políticas, me acarreó el rechazo de quienes, llamándose demócratas, me exigían una supeditación a sus propios intereses partidistas. Mi imperdonable destitución en 1936 fue buena muestra de ello. Pero también es verdad que mi negativa poco ortodoxa, constitucionalmente hablando, a dar el poder a Gil Robles para evitar una crispación revolucionaria, fue mi gran error. Más bien provoqué lo que quería rehuir. Me absuelve en todo caso la pretensión conciliadora en que siempre traté de inspirarme. Un saludo y hasta siempre.